Seguramente que has escuchado multitud de mitos, de frases acerca del consumo de huevos diarios, que si no puedes pasarte de tal cantidad para mantener una buena salud cardiovascular y prevenir que el colesterol aumente, que padezcamos enfermedades de este tipo. Bueno, si te apasiona este tema, hoy vamos a hablar un poco acerca de él, qué es lo que dice la ciencia a día de hoy, cuántos huevos se pueden comer al día, si afecta negativamente o no al aumento de colesterol, etcétera. Gracias por estar un día más ahí. Mi nombre es Iván Llamazares y este es el podcast de Café y Hierros, donde hablamos sobre entrenamiento, nutrición, salud y estilo de vida de una forma simple y práctica. Bueno, pues como decía anteriormente, seguramente has escuchado muchas veces la típica frase de no puedes comer tanta cantidad de huevos al día porque si no tu colesterol va a aumentar. Incluso en consultas médicas llegamos a ver este tipo de recomendaciones. Todavía seguimos viendo en programas de televisión por quizás personas que no se han actualizado lo suficiente a lo largo de su carrera y siguen dando recomendaciones del tipo de si consumes más de 2 huevos al día o incluso si consumes más de 3 huevos a la semana, tienes mucha más predisposición a sufrir ciertos problemas de tipo cardiovascular. Aumento del colesterol malo, entre comillas, ya sabemos que no hay colesterol bueno ni malo, sino que depende un poco del ratio y de muchas otras cosas, pero bueno. Esto es un tema muy amplio, se podría estar horas debatiendo acerca de él y lo que quiero aquí es centrarme básicamente en qué es lo que se puede hacer y qué son los mitos que más se escuchan a día de hoy acerca del consumo de huevos. Bueno, como decía anteriormente, hoy en día está muy demostrado ya que el consumo de huevos, incluso de 2 a 3 al día, no supone un aumento del riesgo cardiovascular, no supone un aumento del colesterol malo, vuelvo a decir, malo entre comillas. Todas esas personas que tengan miedo a consumir huevos de manera diaria, de manera habitual, consumir huevos, por ejemplo, 2 al día, no pasa absolutamente nada. No pasa nada porque es un alimento muy sano, es un alimento cargado de muchos nutrientes, muchas vitaminas, muchos minerales, mucho aporte energético y es uno de los mejores alimentos que puedes incorporar a tu dieta siempre que no tengas intolerancias. Yo te diría que si te gusta, puedes desayunarlos, puedes ponerlos para comer, no pasa absolutamente nada, no tengas ningún miedo en comer cierta cantidad al día porque no va a suponer ningún problema. Como digo, siempre que no se tengan ciertas intolerancias o problemas con el alimento. Por otra parte, las preocupaciones con el colesterol. Un consumo de este alimento no supone un mayor riesgo coronario y no supone que tengamos más colesterol a largo plazo, para nada. De hecho, podéis hacer la prueba si sois personas que consumís habitualmente de 2 a 3 huevos a la semana, 4 huevos a la semana, podéis ir aumentando la cantidad e ir viendo las analíticas y veréis cómo con el paso del tiempo no va a aumentar esa cantidad de colesterol. Sí que es verdad que en ciertas ocasiones me he encontrado con personas que dicen, pues yo he pasado de consumir tal cantidad a esta otra y sí que me ha aumentado el colesterol, pero normalmente suele ser por un estilo de vida. Y suele ser por la inclusión de otros alimentos a la dieta. El mayor perjuicio para el colesterol, para padecer enfermedades de ese tipo, siempre son alimentos ultraprocesados, alimentos que no tienen buena carga nutricional, alimentos que nos aportan muy poco, aportan calorías pero muy malas. Estamos hablando de bollería industrial, etcétera. Con lo cual, este tipo de alimentos, por ejemplo, el huevo, no supone un riesgo en ese tipo de parámetros. No va a pasar absolutamente nada por aumentar la cantidad de huevos que comamos al día. Por otra parte, es un alimento fundamental en la dieta del deportista. Siempre que sea un alimento que se tolere bien, es un alimento que aporta grasas de calidad, es un alimento que aporta vitamina D, es un alimento que aporta proteínas. Es un alimento muy completo y que sin duda alguna para personas que practican deporte les viene muy bien. Entonces es una buena opción a tener en cuenta y siempre que podáis consumir huevos enteros en lugar de claras. Las claras solas es un buen apoyo a, por ejemplo, si nos faltan proteínas que consumir, añadirlas en ciertos momentos puntuales. Yo, por ejemplo, las añado en lugar de, por ejemplo, añadir proteína de suero, que eso es un tema que podríamos hablarlo en otro podcast aparte, pero bueno, yo en lugar de proteína de suero, yo, por ejemplo, añado claras de huevo en ciertas comidas, ya bien sea porque me faltan proteínas o porque en ese momento no dispongo de otro medio
del que tirar, ¿no? Por ejemplo, pescado o carne. Entonces añado claras de huevo sin más. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, en mi día a día suelo consumir pues una media de 2 huevos o 3 huevos diarios. Y ya os digo que no afecta negativamente para nada. De hecho, diría que todo lo contrario. Es un buen aporte nutricional y es uno de esos alimentos necesarios para la dieta de un deportista. Como digo, para ir resumiendo un poco, es un alimento completo que viene bien a todo tipo de personas, ya bien sean deportistas o personas que no practican ningún tipo de deporte. En cuanto a su consumo, puedes consumir perfectamente de 2 a 3 unidades diarias sin ningún tipo de problema, no va a pasar absolutamente nada. De hecho, puede que algún parámetro, incluido el colesterol, aunque suene un poco raro, puede que incluso mejore. Vosotros podéis ir haciendo la prueba e incorporando más cantidad según va pasando el tiempo, vais controlando los parámetros con analíticas y vais viendo cómo evoluciona. No tengáis miedo por eso de si consumo huevos va a aumentar mi colesterol malo, porque para nada, o sea, eso es todo un mito, no tiene ninguna base científica y está súper demostrado que es un alimento bueno nutricionalmente y que de cara a la salud la mejora en todos los sentidos. Entonces, si no tenéis ningún tipo de intolerancias ni de problema con este tipo de alimentos, os lo recomiendo al 100%. Gracias por estar un día más ahí, me despido hasta el próximo episodio y mientras este llega ya sabes que puedes entrar en www.cafeyhierros.com. Ahí también tienes un montón de información acerca de entrenamiento, nutrición, salud y estilo de vida de una forma simple y práctica.